Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Miércoles 9 de octubre de 2019, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a nuestra edición de Diálogo con Ernesto López, correspondiente a este día. Cintura de semana, desde luego queremos ponerle ese énfasis y esa energía muy positiva que requiere ya prácticamente el curso de esta mitad de semana para cumplir todas nuestras metas y objetivos. Esta mañana acá en nuestros estudios nos acompaña nuestro buen amigo Paul Steiner, presidente de CONAMIPE, con quien vamos a hablar de varios aspectos relacionados con la instancia que a él le corresponde desarrollar. Vamos a hablar de muchos aspectos que tienen que ver con programas como el pronto pago a las pymes, el proyecto de ley de integración económica y por supuesto también la internacionalización de las MIPE. Así es que desde ya le quiero dar la más cordial bienvenida, Paul. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Un gran placer estar con todos ustedes. Qué gusto verlos de nuevo. Bueno, hay un aspecto relevante que siempre nosotros recalcamos a esta hora de la mañana y es que usted participe. Envíenos sus comentarios, sus preguntas a nuestras direcciones que están ahí posteadas en la parte inferior de la pantalla de su televisor, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes puedan participar. Nos interesa conocer la opinión de ustedes, interactuar con ustedes, precisamente para desarrollar bien toda nuestra temática de hoy. A ver, Paul, prácticamente ya 4 o 5 meses, ¿cuál es tu lectura, tu diagnóstico de trabajo y especialmente de lo que se está haciendo en CONAMIPE? Bueno, sabiendo que solo nos teníamos medio año de presupuesto, del cual nosotros no habíamos sido los creadores, digamos, entonces la mecánica de trabajo, los planes de operación ya estaban en curso. Entonces lo que tomé la decisión era ir encontrando cuáles eran las frutas bajas que necesitábamos ir identificando para irnos preparando para el próximo año que sí es nuestro, ¿verdad? Había muchas cosas ya en proceso que estaba haciendo CONAMIPE, algunas cosas muy buenas. Te doy un ejemplo: este programa de empresarialidad femenina me tiene totalmente enamorado. O sea, cada proyecto que se hace es un doble impacto, un impacto económico y un impacto social. Es impresionante. Hace como un mes estuve graduando 300 mujeres de un programa de una incubadora y más entusiasmo por emprender y llevar adelante sus negocios, más innovación, cosas así, no las he visto en años. De veras que le hace que el corazón comience a sentirse muy bien ver esas cosas. Pero también habían cosas que necesitábamos cambiar. Entonces nos enfocamos en el plan estratégico, le dimos un buen vistazo a la estrategia de CONAMIPE. Ahora estamos metidos en diseñar los planes operativos para el año siguiente para lograr implementar esa estrategia y asegurar que se cumpla. Pero sí le estamos dando un giro bastante fuerte a CONAMIPE. El tema de que ya no vamos a concentrarnos en los programas de cooperación como nuestra prioridad, sino que en los expedientes de cada MIPE como nuestra prioridad, incluyendo la cooperación dentro de esos programas, dentro de esos expedientes, como mejor beneficio a la MIPE. Eso es una orientación de 180 grados el cambio. Pero también dijimos qué podemos hacer de mayor impacto en esta segunda mitad del año 2019 para tratar de ayudarle más a la MIPE. Y una de las áreas era la protección a la MIPE. Primero, la ley MIPE manda a que el 25% como mínimo de las compras del Estado sean compradas a la micro y pequeña empresa. Eso incluye todas, no solo las de Camarasal, sino que todas las de libre gestión también. Todavía no estamos en todas,
Todavía no todas las instituciones del Estado están reportando sus compras, pero sí ya a promedio de todas las compras del Estado, el primer semestre, que fue el primer informe que dimos, 32% de las compras del Estado. Ese es un gran desafío, me da la impresión, para tu gestión, tu visión, la cual, digamos, conozco muy bien, porque en el pasado, antes de tener tu investidura como funcionario público, eras un hombre que siempre hablabas precisamente de la importancia que tenía de echarle a andar, por supuesto, motivar, incentivar a estos héroes anónimos de los cuales estamos hablando, que es la MIPE, ¿no? Mira, son el 38% del PIB, pero el 96% de las empresas del país. O sea, es un pecado no protegerlas. ¿Por qué? Porque es el verdadero motor de la economía. Y ahí está el 80% de los empleos también. O sea, no puede invisibilizarse un sector de esa envergadura, sobre todo para una economía como la nuestra, que necesita, digamos, como resurgir, como el ave fénix, ¿verdad? Especialmente en una economía como la nuestra. Si tú dejas caer esa pelota, de repente la economía se te va de un solo para abajo. Y no solamente de un solo para abajo, pero la economía de arriba que tenemos, que es la de la mediana y la gran empresa, principalmente la gran empresa, esa ya está bien diversificada, globalizada, está protegida, claro, su riesgo está repartido. Y ese no es el que le da, tal vez le dé catarro, pero abajo le da neumonía. Y ahí está la gran proporción de las personas del país. Solo ponte a pensar, 4.9 millones de salvadoreños en edad de trabajo. Solo 800,000 están en el sector formal. Solo 800,000. Más de 4.2 millones están en el sector informal o no trabajan. Entonces eso te dice que hay una cantidad de personas muy vulnerables. Pero siguiendo con la estrategia que nos planteamos, o la visión que nos planteamos, proteger el pago, la compra mínima, era una. Ahorita ya estamos comenzando a hacer análisis del tercer trimestre, que ya terminó en septiembre. Entonces vamos a presentar el segundo informe nuestro. Y también estamos monitoreando la otra parte de la ley que dice que el Estado debe pagarle a la MIPE en 30 días. A ver, sí, bien interesante. Eso es controversial. Pero Paul, interesante el punto. No podemos pasar una página sin antes reconocer verdaderamente de lo que estamos hablando, la importancia que tiene la MIPE y cómo de alguna manera necesitan pasar de ese estrato de estar invisibilizado para poder darles una política de incentivos que verdaderamente sostenga con el tiempo su actividad productiva. Te voy a un poco a parafrasear lo que el punto que tú me hablabas. Representa, me decías, el 96% son MIPES de todas las empresas del país son micros y pequeñas. 96%. Estás hablando de un 96%. Sí. O sea, el sustento de la economía está ahí. Ahí están todos los empleados, o la gran mayoría. Claro. Ahí está casi la mitad del PIB del país. O sea, las empresas son el 20% del PIB. Y por cuestión de justicia, por cuestión de justicia, ¿no crees, Paul, que un sector por el cual tú representas, en el caso con AMIPE, debería de tener mayor ponderancia para una instancia de ministerio como en otras, en otras latitudes, ¿verdad? Mira, a nivel de estructura de gobierno, ¿no? O ministerial, perdón. Pongámoslo en perspectiva. Eso asume que una autónoma como CONAMIPE es pequeña. Porque tú pendes de... Yo soy directo al presidente. El CONAMIPE no va eres directo al Ministerio de presidente. Economía, tu dependencia. Digo, CONAMIPE no depende de... La conexión al gabinete de ministros, ¿sí?, es a través de Economía. De Economía, sí. Además, la ministra es una de mis directoras en la junta directiva. Tengo también a Gobernación, tengo también a Turismo, claro, y una gran gama de personas del sector privado. Pero no creo que es la envergadura de la institución que los cuida. O sea, no es una infraestructura orgánica la que
puede llegar a, digamos... Es que tenemos una infraestructura orgánica. Es más, la MIPE es la única parte de la economía que tiene una ley Pero no dedicada. tienes iniciativa de ley. No necesito, lo puedo hacer a través de Hacienda, a través de Y como ministerio sí la podrías tener. Sí, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Poder o protección? Yo creo que es protección a la MIPE. Si te pones a pensar, la MIPE es la única parte de la economía que tiene una ley dedicada. La ley del fomento y protección a la MIPE. Segundo, la MIPE es la única que tiene una autónoma dedicada a su fomento y protección. Entonces, le estamos dedicando legislación, le estamos dedicando recursos y le estamos dedicando también mucho afecto. Por ejemplo, la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa es muy cercana a la MIPE de El Salvador. La Comisión de Finanzas también. Si la Comisión de Economía hace 2 meses sesionó en CONAMIPE. Sí. Entonces, o sea, esas relaciones son difíciles de conseguir si no tenés un interés común con todos. Y a mí me encanta de que el tema de la MIPE es cero partidario. Y esta apuesta, sí, no hay... O sea, todos nos morimos de hambre si la MIPE no le va bien. Bueno, si es que eso es parte de tu ADN como funcionario y no como funcionario. Y eso es lo que me encanta, porque no tengo que jugar política. Si el problema de este país es politizar el tema y no digamos un rubro que es, no sé si es la expresión, pero es muy popular, tu charco, es decir, es tu ambiente, tú eres un consultor financiero, conoces muy bien eso, ¿no? Toda mi vida conoces la experiencia de desarrollo sí, que han tenido estos sectores en Asia, en Europa, pues es parte de tu vida. Y fíjate que lo bonito es que la solución de El Salvador, de la economía de El Salvador, está en la MIPE. Ahí está. Si nosotros le invertimos adecuadamente a industrializar, primero a formalizar, segundo a industrializar y tercero a internacionalizar, tenemos realmente la solución exacta para que el país salga adelante y no estemos hablando de crecimientos así de ridículos del 2.3, 2.4%. Estaríamos hablando de crecimientos del 5, del 6, del 7. Con tanto poder, imagínate, con tanto poder como el 96% de las empresas del país, crecer la micro y pequeña empresa en ventas del 2 al 3% logra un impacto gigantesco en el PIB. Entonces, ahí está donde tenemos que actuar. Es de abajo para arriba donde nuestro crecimiento se vuelve sostenible. Y lo más bonito de todo es que estás creando clase media. Al crear clase media, no solamente estabilizas y equilibras la economía, sino que también estabilizas y equilibras la democracia. Entonces, la calidad de vida de una gran cantidad de personas, la gran mayoría de personas, incrementa dramáticamente con solo mejorar las condiciones de la micro y pequeña empresa. Y por eso es tan importante tratar de luchar contra todas las cosas que la hacen fracasar. Esta ley de fomento y protección a la micro y pequeña empresa dice que el Estado debe pagarle en 30 días a la MIPE. Ahora, eso no es porque alguien quiso ponerlo, no. Es porque uno de los obstáculos más grandes al sobrevivimiento de una microempresa es falta de flujo. Y si no te pagan a tiempo, tenés un problema de flujo. Entonces, al asegurarle un flujo, le estás dando mayor probabilidad de sobrevivir su inicio de vida a una micro y pequeña empresa. Y eso es exactamente lo que necesitamos hacer. Y por eso estamos trabajando muy de cerca con la Corte Suprema de Justicia, con la Corte de Cuentas, y ya se nos unieron más de una docena de otras instituciones, tanto públicas como privadas, para esta campaña de concientización que llevamos ahorita para el fomento del pronto pago a la MIPE. Ahora, esa es una buena noticia, ¿no? Del lado, totalmente. Ese es uno de los grandes factores que ahogan la productividad del microempresario. Cuando no se le paga a tiempo, ¿verdad? Y cuando se alargan los tiempos y ya tiene que haber pagado o haber cumplido su en El Salvador, obligaciones lanzas tu empresa y tenés un pronóstico de muerte ese día.
el día que lanzaste tu empresa, tenés un pronóstico de muerte de 365 días. La gran mayoría de las micro y pequeñas empresas no sobreviven, las microempresas no sobreviven un año de estar en negocio. Y su razón principal es falta de fondos. ¿No has pensado en incentivos para este sector? Bueno, primero estamos analizando las causas por las cuales no le pagamos a tiempo. Ese es el primer. Ese es Entonces, es un buen paso, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Sí. En el caso del Estado, no es que no tengamos el dinero, porque la ley La CAP te obliga a tener seguridad de que tenés el pisto antes de comprar. Entonces, antes de emitir la orden de compra, tu jefe de UASI o gerente de UASI tiene que asegurar, primero, que esté en el plan de compra y segundo, que tenés el pisto para los fondos para poder comprarlo. Entonces, eso ya no es una excusa. No hay pisto, no vale. Segundo, que tal vez no te hayan hecho la transferencia a tiempo, pero eso tampoco es tan problemático, porque si tú vas a Hacienda, tú te das cuenta que ellos hacen, con tal de que se hagan las solicitudes de transferencias, las hacen todos los meses. Y normalmente, si se ha hecho correctamente la transferencia, es porque el papeleo se hizo correctamente. Pero si tú ves, por ejemplo, los paquetes escolares, una de las razones por las que se tomaban 11 meses en pagar algunas microempresas es porque el director que había recibido el pedido tenía la obligación de liquidar la factura, pero no lo hizo hasta el final del año. Entonces se tomó 11 meses en liquidar la factura. La factura, sin haberse liquidado, no se puede pagar. Obviamente, no se le puede culpar al Ministerio de Educación si ese director es el que no ha procesado la factura. Pero mientras tanto tenés una micro y pequeña empresa enjaranándose más cada día porque un director no cumplió su trabajo. Así de sencillo. Entonces, el concepto de la campaña es llegar a toda esa gente dentro del Estado y decirles, hágalo por voluntad. Hágalo porque usted reconoce su parte en proteger a la micro y pequeña empresa. Ahora, la Corte de Cuentas ya hizo también, tomó una decisión. Y ahora en todas sus auditorías están asegurando que el 25% de compra mínima y el pronto pago de 30 días sea incluido en sus auditorías. Que eso va a ayudar también a asegurar que sí se cumpla, porque obviamente van a haber sanciones administrativas si no se hace. Fíjate que el día lunes en mi programa de radio estaba hablando con unos economistas, estaban Rommel Rodríguez, estaba Luis Rafael, Membreños, ¿no? Estaba Luis Membreños, y ayer también hablábamos con el ministro de Hacienda sobre este problema de desaceleración que se prevé que pueda en algún momento venir a afectar a países como el nuestro. De hecho, hoy este día, quiero presentárselos acá para que lo captemos. El Fondo Monetario Internacional prevé una recesión mayor de las que hemos tenido en los últimos años. Sí. Y ese es uno de los grandes problemas si no estamos preparados para sectores tan vulnerables que son los que estamos hablando precisamente. Exactamente. O sea, esa es nuestra labor como ciudadanos, percatarnos de los riesgos y las vulnerabilidades del país y hacer algo para prevenirlo. El gobierno del presidente Bukele está más que claro que el crecimiento del país de forma económica tiene que ser de abajo para arriba. ¿Por qué? Porque solo sacando a los más vulnerables de la vulnerabilidad logramos estabilizar la economía. Y eso es claro, para mí es el norte más específico, no necesito más claridad que eso. Y adicionalmente es mi labor tratar de infectar a todos los demás a mi alrededor para asegurar que entiendan que ese es el norte para todos. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar, el salvadoreño que se volvió distribuidor le echa llave a la bodega y se va para Miami. Sí. Pero el caficultor pequeño, el que crece el jocote de Corona y lo cosecha para hacer su chile de jocote de Corona, el señor en Alegría que hace sus vinos y dice que vende alegría, la señora que hace su aguardiente y ahora está exportando, todos esos son pequeños que solo van a sobrevivir si nosotros como salvadoreños los protegemos.
Y eso significa que tenemos que establecer primero un cumplimiento de la ley. Porque seamos claros, la ley es clara. 25% mínimo por parte del Estado, 30 días por parte del Estado. Pero el Estado no es el único que abusa la micro. Tenemos también este famoso quedan, que la gente todavía piensa que es un documento válido. Y se tiene algo concreto para darle respuesta a corregir esa situación en un mediano o corto plazo. Exactamente. Hay una ley que ya está, un decreto que ya existe, que el quedan no es, y dice que el quedan no es nada más que un documento de recibo de las facturas. Es más, la palabra quedan viene de quedan recibidas sus facturas. Eso es exactamente lo que significa. Pero como salvadoreños que somos, ¿qué hicimos? Dijimos, vaya, en el quedan le vamos a poner también, se le va a pagar en 90 días, cuando la factura decía 30. Y de ahí le decimos, y mire, váyase a la vuelta, y ahí puede vender su quedan si necesita que le paguen antes. De hecho, hay empresas... Por supuesto que hay empresas que lo hacen. O sea, es bayunco, es criminal. Sí. O sea, es aprovecharse de la gente. Claro, te compran, sí, hay mucha, pero también es precisamente por el problema de no haber un tiempo estipulado o para resarcir un poco el valor mismo que tiene. Pero ¿sabes lo triste? Que la ley, esa misma decreto, dice que si en la factura no dice 30 días o cualquier otro término, el default es 30 días. Este punto es bien importante, amigos que nos están sintonizando, ponerle mucha atención. Y cualquier iniciativa, cualquier medida que vaya encaminada a corregir debe ser respaldada. Y tú deberías de también, en todo caso, llevar, digamos, como una bandera a esa situación, porque eso es lo que está agobiando a muchísimos. Bueno, siempre lo ha sido, ¿no? Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Sí. En enero, la Corte Suprema de Justicia está apoyando para que los tribunales de menor cuantía comiencen a darle prioridad a los casos de cumplimiento de Francis pago. habla, el diputado creo que planteó una iniciativa en la Asamblea Legislativa, ahí está, creo, corrígeme. El problema de la iniciativa que está en la Asamblea es tratar de legislar el quedan. Y yo les dije en una comisión que me invitaron, dije, no, por favor, no. Darle credibilidad al quedan es lo peor que pueden dar. No lo legislen. Mejor penalícenlo. ¿Por qué? Porque el quedan es la excusa por no pagar. Pero hemos lanzado una ventanilla, por ejemplo, de denuncia. Y ya lleva un mes. En el primer mes tenemos 13 empresas que han denunciado, micro y pequeñas empresas, que han denunciado que la gente se está pasando de largo el pago a sus facturas. En total son 37 facturas que han sido denunciadas. 6 de las 13 ya están en proceso. Las otras 7 estamos esperando recibir todos los papeles finales. El tiempo de la deuda denunciada, de 4 a 10 meses. Déjenme repetir eso por si no les caló. 4 a 10 meses. 10 meses son 300 días. Eso, si eso no es un abuso criminal del poder de una empresa de compra, yo no sé qué es. O sea, perdónenme, eso es terrible. Y las facturas presentadas de pendientes de pago, alrededor de $50,000 involucrados. Hasta la fecha entiendo que son alrededor de 43 millones de dólares que el Estado le ha comprado a las MIPES hoy. En el primer semestre del 25%. Eso no incluye las obras sociales, no incluye los útiles escolares y calzado. Porque eso no pasa por Compresal. No pasa por Compresal. No pasa por Compresal. De hecho, ayer decía la ministra que iba a colocar unos anuncios precisamente por unos avisos a la Fiscalía por considerar que puede haber ahí una malversación en los programas de paquetes escolares, donde están muchos micros empresarios. Sí, yo estuve con ella antes. ¿Sabes tú de eso, verdad? Sí, sí, por cierto. Es que trabajamos muy de cerca con el Ministerio de Educación, porque nosotros somos los que le precalificamos los proveedores y le precalificamos la calidad. ¿Y qué hay ahí en ese tema? Bueno, que ella ha encontrado que en el proceso de compras que había
en la administración previa había arbitrariedad y habían elementos de corrupción tanto en la adjudicación de compras como en el uso de fondos. Y ahora lo que estás viendo ahí en Cimeduco, por ejemplo, hay una mitad de Cimeduco que está a favor del cambio que estamos haciendo, porque lo estamos haciendo en una mesa colegiada, el Ministerio de Economía, CONAMIPE y el Ministerio de Educación. El Ministerio de Economía tiene el laboratorio de calzado, CONAMIPE tiene el proceso de manejo de proveedores y obviamente Educación es el ente rector que compra. Y la idea es que entre los tres hemos rediseñado el sistema para reducir la corrupción, eliminarla si es posible, y tratar de asegurar mejor calidad y cantidad y tiempos, tanto para los estudiantes como también en los pagos para el proveedor. Entiendo que estos programas surgen, y eso fue lo que se vendió en el pasado, como un incentivo para los pequeños empresarios. Es un doble beneficio. Primero, es un beneficio a las familias de los estudiantes para aliviarles el bolsillo en relación a su gasto. Y segundo, es un beneficio a la micro y pequeña empresa para tratar de ayudarle con sus ventas. Ahora, el requisito mínimo es 25%. Y el MINEG está tratando de crecer eso aún arriba del 50%. Ayer mismo hablé con la ministra y le pregunté qué porcentaje está tratando de lograr para poder anunciarlo aquí en la entrevista tuya. Y estábamos hablando de números alrededor del 50% de las compras. O sea, cualquiera que diga que el sistema está tratando de favorecer a la gran empresa está totalmente equivocado. Y cualquiera que diga que el trabajo que se está haciendo es para crear corrupción, está totalmente equivocado. Es para eliminar la corrupción que ha habido. Pero entonces existía... Sí, me han contado unas historias. Cuando llego a hablar con la ministra y del equipo de ella, me cuentan unas historias que asustan. Entonces, hoy con esta nueva modalidad que denunció, decís tú... hubo una denuncia el día de ayer también, protesta, en la que se estaban cambiando los parámetros y no se estaban... Es que se le está quitando el poder al director de decidir a quién le va a comprar. No le están quitando el poder de decidir cuántos pares va a necesitar, de qué talla. Pero la única cosa que está cambiando es que él ya no puede decidir a quién se lo va a comprar. Entonces de repente ya el cuñado ya no puede venderle, ¿verdad? Y aquel amigo ya no puede tampoco. Y aquel que lo vino a visitar con la botellita de whisky tampoco. Ahí estaba un poco Ahí está una gran cantidad, no un poco, una gran cantidad de la basura que se ha metido al sistema. Y mis respetos a la ministra. Lo ha agarrado, ese macho lo ha agarrado de una manera tan valiente, y yo le he ofrecido el 100% de mi ayuda para poder apoyarla, porque realmente creo que su visión de los cambios, ay Dios mío, es un Ministerio de Educación totalmente distinto, proactivo, limpio, organizado, eficiente. Realmente mis respetos, y yo la apoyo, ministra, estoy a la par suya. Ok, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, ¿cuáles son los otros programas que tienes? La Ley de Integración Económica, que es un proyecto que está ahí, el tema del pronto pago, que es lo que hemos estado hablando, y la internacionalización de las MIPE. ¿Cómo todos estos conceptos de alguna manera están concatenando, digamos, esa visión? Entiendo también que toda esta misión y toda esta apuesta para la MIPE comprende precisamente, o está basada en los objetivos que presentó el Plan Cucatlán, ¿no? De la cual entiendo tú trabajaste muchísimo también en esas áreas. Vamos a hacer una pausa y regresamos hablando de esto cuando volvamos. Gracias por estar con nosotros. @Diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter para que usted participe. Aprovecho para invitarlos a ustedes a que sintonicen hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. Vamos a tener desde luego nuestro debate político semanal a Romeo Auerbach, Marvin Aguilar, y estará también Rafael Benjíbar. Así es que el tema de país en el análisis y en el debate hoy a las 6 de la tarde. No se lo pierda por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. En tu súper sabemos lo que buscas y ahorras llevando lo que más te gusta con nuestras mega ofertas con descuentos hasta del 40% desde las 3 de la tarde. Es que en tus Super Selectos ahorras siempre.
Super Selectos, tu super. Bueno, vámonos entonces ahora a conocer cómo está el tráfico y tomamos como punto de referencia, desde luego, nuestras cámaras que están desplazadas en diferentes puntos del Gran San Salvador y que nos generan, desde luego, una mejor perspectiva, una mejor lectura, una mejor información sobre cómo está el tráfico por estas importantes zonas. Vámonos hasta el Boulevard del Ejército. Ahí tenemos precisamente esta imagen que nos coloca bien para comprender que sí tenemos una fuerte carga vehicular viniendo desde el sector de Oriente hacia entrando por el sector de la terminal, ex terminal de Oriente. Así está el tráfico para que usted tome en consideración. Por supuesto, esto gracias a Super Selectos, tu super. Vámonos entonces ahora de nuevo a ver otras opciones para la información que usted requiere a esta hora. Vámonos entonces hasta el sector del Salvador del Mundo, que como siempre lo sostengo, es un punto de referencia, el Salvador del Mundo, para conocer y medir los alcances de la fluidez vehicular que tenemos en la Roosevelt, que tenemos en la avenida Manuel Enrique Araujo y por supuesto también Paseo General Escalón y sin faltar el Boulevard Constitución. Tenemos fluidez vehicular a esta hora de la mañana sobre esta importante área de conexión de estas 4 arterias que desde luego cruzan y ponen como un centro neurálgico del tráfico nuestra ciudad capital. Recuerde, en tu super sabemos lo que buscas, por eso acá ahorras desde siempre. Ahorras comprando lo que necesitas con las mega ofertas con productos hasta con el 40% de descuento desde las 3 de la tarde. Es que en tu super ahorra siempre. Super Selectos, tu super. Sabemos lo que buscas y ahorras llevando lo que más te gusta con nuestras mega ofertas con descuentos hasta del 40% desde las 3 de la tarde. Es que en tus Super Selectos ahorras siempre. Super Selectos, tu super. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con el presidente de CONAMIPE, Paul Steiner, con quien estamos haciendo un repaso sobre la importancia que tiene de colocar a este sector en una agenda de país prioritaria para poder darle consistencia, teniendo como punto de referencia la importancia que tiene en la determinación y la consolidación de una buena economía de país. Y hablábamos de los porcentajes en términos de representación que tienen y del aporte que dan al PIB. Y también de las grandes debilidades que los cuales históricamente ha tenido. Y uno de ellos nos concentramos en el tema del pronto pago, que viene siendo como una de las grandes apuestas para corregir ese mal endémico que los vuelve improductivos. Por eso es bien importante que usted participe. Envíenme su comentario porque quiero aprovechar en estos minutos para poder trasladárselos y darle respuesta en esa materia. Paul. Tú tuviste ayer al ministro Fuentes, el ministro de Hacienda, y creo que de todo el programa que te echaste con él, que yo personalmente los felicito a los dos porque creo que miles de personas de repente tienen mucho más claro cómo está la situación económica del país. Pero una de los temas que discutieron es tal vez el más importante de todo el programa y es algo que yo comulgo muy de cerca con Nelson, donde él dice que la única salida pragmática para mejorar la situación económica del país es crecer. Si tú tienes alternativas, te endeudas más, o meten un montón de impuestos y todo la tenemos bien amargo, o crecemos. Si crecemos el país, todos mejoramos. Y eso creo que es el mensaje más claro, porque no podemos producir más moneda. No es ese tipo de control monetario que tenemos. Entonces, la única manera de volver al país sostenible es crecer. Y la única manera de crecer
sosteniblemente es con los de abajo. ¿Por qué los de abajo? Porque los de arriba que vienen de inversión extranjera directa, lo que hacen es exportan o repatrian su ganancia. Claro, ellos vienen de otro país, invierten acá, hacen su ganancia y se la llevan. Pero el 100% de estas 96% de empresas, las micro y pequeñas, los reinvierten. Y ese es lo más importante, porque esa reinversión de todo lo que han hecho es lo que crea la riqueza en el país. Si tú reinviertes toda tu ganancia en el mismo país, el país crece muchísimo más rápido. Entonces tenemos que irlo viendo en perspectiva. Para apoyar esa visión del ministro, tenemos que apoyar con CONAMIPE para asegurar que la micro y pequeña empresa se vuelva más que solo una empresa que cobra durante el día lo que cena en la noche. Y tenemos una gran cantidad de ese tipo de empresas. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que trabajar el segundo eje. Ya hablamos del tema de proteger a la MIPE con sus pagos y de las compras. Pero el segundo eje es trabajar con este grupo de informales, porque tenemos más del 75% de la población en edad de trabajo dentro del sector informal. Entonces, para eso tenemos que ayudarles. Y resulta que el 98%, creo que el 98.3% salió en la encuesta de Avanza sobre el sector informal. El 98% de estos informales están enjaranados con el usurero. Y el usurero está cobrando 14, 15, 20, 30%, a veces diario, a veces mensual, pero en algunos casos llega hasta como 1.300%, que creo que es un poquito creativo el cálculo, pero o sea, es altísimo. Y así nunca vamos a salir de la olla. ¿Por qué? Porque no alcanza. Cuando tú le quitas el pago de intereses a lo que vendes durante el día, no te queda suficiente para comprar mercadería, vivir, etcétera, solo para comer lo que cobraste. Tú eres una instancia más dentro de una estructura de gobierno. ¿Qué ponderación tiene esto dentro de y qué alcances tiene tu visión? Por lo cual yo planteaba, bueno, lo que tú estás haciendo, de alguna manera, representa una apuesta que entiendo es parte de los objetivos que están trazados en el plan Cucatlán, con el cual el gobierno... Y este es el objetivo al que voy. Es la ley de integración económica, ley de transición hacia la integración económica. Es el plan del plan Cucatlán, o es la estrategia del plan Cucatlán para darle inclusión económica a todo ese grupo de 2.5 millones de salvadoreños que están en la informalidad. Y comienza con mejorarle su liquidez. Al mejorarle su liquidez, solo te doy un ejemplo. Hay una señora que tiene 2 canastos. Una en Sonsonate, un canasto en Sonsonate y otro aquí en San Salvador. La hija mayor le cuida el canasto de Sonsonate y la hija menor duerme debajo del canasto de San Salvador porque es demasiado chiquita todavía. En los 2 canastos ella vende $1,000 al mes. ¿Ok? $1,000 es lo que vende. Pero tiene un préstamo con los agiotistas de $4,000, garantizado por Prenda, que es joyería la que ha ido comprando. Y eso le cobran 14% al mes. Esa señora paga $640 solo en intereses, neto. Le quedan $360, que no le alcanza para darle de comer a las niñas, no le alcanza ni para cubrir su transporte de Sonsonate a San Salvador y no le alcanza para comprar más mercadería. Entonces, ¿qué pasa? Se enjarana cada vez más. Y al enjaranarse cada vez más, ese préstamo de 4,000, que probablemente comenzó de 200 hace 4 años, tal vez 3 años, ahora anda en 4,000 y se va para arriba. Nunca va a salir del pago. Y esa es la estrategia de un usurero. Entonces, si yo de repente vengo y le reemplazo ese préstamo de 4,000 con un decreciente de 3 años, también por 4,000, pero digamos al 20% de interés anual, su cuota baja a $150. Capital e intereses.
Su ingreso neto de repente sube de $360 a $850 al mes, pagando el mismo préstamo. Fíjate que Daniel Hernández nos escribe acá y dice, en mi pequeña empresa he negociado hasta $100,000 en factoraje en el mes para poder pagar a mis empleados. Me cobran el 5% de la comisión. Dice negocio, quedan, que me dan el 85% en el momento. La empresa de factoraje se queda con el 15%, devuelven el 10% en vez de que le paguen a 30%. Si no, perdés el 10% que le queda en garantía a la empresa. 15% de un documento que no tiene valor. Estás regalando 15% de tu ganancia, porque alguien está abusando de la ley y de su posición como comprador. O sea, pongámoslo en perspectiva. El quedan no tiene valor. Punto. ¿Qué significa eso? La factura es el único documento cambiario. Esa factura tiene que decir el término de crédito. Esa factura es la que manda en términos de los días de pago. Si la factura no dice cuál es el término de pago, el default es 30 días. Y ahí queda. El quedan no existe. El quedan solo dice gracias, recibí su factura. Están obligados a recibir facturas todos en 3 días de haber recibido las facturas. Y eso significa que el quedan te lo tienen que emitir en 3 días. Algunos se tardan hasta 2 semanas para emitir el quedan. Entonces, ¿qué pasa? Todo está construido para crear un abuso. Y públicos y privados nos hemos aprovechado de la nobleza de la ciudadanía. Y como sabemos que nuestro pedido es el que necesitan para seguir sobreviviendo, entonces nos aprovechamos. Es hora de cambiar eso. Y es hora de comenzar a realmente apoyarnos. Los proveedores del Estado, y especialmente en el área de educación que estaba mencionando don Paul, necesitamos que también se nos pague con prontitud. ¿Hay alguna línea de apuesta en ese sentido? ¿Proveedores? Sí, los proveedores. Entiendo Por que supuesto. Cuando te referiste al tema de los paquetes escolares y también uniformes y zapatos. Y eso es parte de lo que se está haciendo con el trabajo con el MINEC y con el MINED. ¿Por qué? Porque no solamente estamos tratando de quitar la corrupción, sino que también quitar todas las cosas de burocracia que estaban causando el lento pago, digamos, en vez del pronto pago, el lento pago a los proveedores. Ese ejemplo que te di de los directores que no liquidaban la factura hasta el final del año. Las contrataciones deben ser imparciales, dice Main Ávila, ¿verdad? Y no solo debe de estar esto relacionado con el interés del gobierno, del partido que gobierna, dice. Me parece que es muy... Punto muy válido, y eso es exactamente lo que la ministra de Economía está tratando de lograr. Perdón, ministra de Educación. Entonces, solo termino la idea con lo de la ley de integración. La ley de integración económica, como primer paso, mejora la liquidez del informal para asegurar que ya no es esclavo del usurero. Segundo, al crearle esa liquidez, le ofrece formalizarse sobre un periodo de 3 años a través de monotributos. Ya está negociado el monotributo con el Seguro Social, ya está negociado el monotributo con el Ministerio de Hacienda, y la idea es que también, como la mayoría son de mediana edad y no van a poder cotizar suficientes años a un sistema de pensiones, también le ofrecemos un sistema de ahorro a un crecimiento más alto. Entonces, eso, lo peor que le va a causar es le va a bajar su ingreso neto de 85% a 75%. Todavía, en ese caso que te conté de Sonsonate y San Salvador, estaría con $400 más de ganancia mensual que lo que tenía antes. Todavía sigue libre de poder enjaranarse y tener que enjaranarse, va a poder comprar su mercadería, va a poder darle de comer a las niñas y va a poder seguir una mejor calidad de vida. Pero ¿qué es eso? Eso significa eliminar a un parásito del sistema. El parásito es ilegal. La ley de usura lo declaró ilegal. Pero el problema con eso es que nunca enforzamos esa ley, nunca lo fuimos a quitar. Y ahora lo que estamos haciendo es dándole la opción a la gente que necesita esa opción para poder darles el jaque mate de un solo a los usureros. ¿Existe un camino viable que de alguna manera
me facilite un acceso agresivo a un mercado como el nuestro, Paul? Para un pequeño empresario. Un mecanismo que le facilite un... Sí, es decir, el mercado, acceso a pesar de... agresivo. Sí, o sea, me refiero, para mí, uno de los grandes problemas que hemos tenido y que se está corriendo es el tema de la inseguridad, ¿no? Sí. El tema de la extorsión. Ayer incluso el fiscal general hablaba de que es uno de los temas que preocupa fuertemente y hay que apostarle para corregir ese mal que también no te deja crecer. Y todo está en proceso. Ajá. Entonces yo te pregunto, ¿existe cómo de alguna manera recrear aspectos que le determinen a un empresario, a un emprendedor, un desarrollo en un mercado como el nuestro? ¿No? Definitivamente que sí. O sea, estamos trabajando con miles de micro y pequeñas empresas que han encontrado nichos donde están pudiendo florecer, están pudiendo crecer, están pudiendo desarrollarse. Te doy un ejemplo muy interesante. En el caso de calzado, aquí no hay, aparte de la gran empresa, no hay empresas que producen hormas. La mayoría de las hormas son importadas. Son importadas. Oye, ahí está un tip para cualquiera que quiera invertir y crear una empresa de hormas. También no hay una empresa que produce vidrio. Todo el vidrio es importado. Usted quiere producir, produzca vidrio. O sea, hay una cantidad de oportunidades. Si es que te dejan también el tema de vidrio. Pero hay una cantidad de oportunidades, es tremendo. O sea, hay una cantidad de hoyos que si alguien quiere ir a buscarlos, los encuentra y lo comienza a aprovechar. El último tema, creo que ya hablamos ahí sobre el tema de la inclusión financiera o la integración económica. La integración económica. El que no quiero dejar de mencionar, porque ya sé que me vas a sacar pronto. No, ya estamos, bueno, sí, estamos a unos pocos minutos. La próxima te doy un programa completo. Gracias. Pero el que porque no quiero descuidar. este tema merece ser atendido con prontitud por la dimensión que tiene para la economía del país y sobre todo también el papel que hacen estos héroes anónimos, así les llamo yo, a los micro, a los pequeños empresarios del país. Tú sabes que no hay ningún programa de entrevista económico. Bueno, te ofrezco. Tienen los viernes políticos, hagamos los miércoles económicos. Sí, económicos, de verdad, podemos trabajarlo. Mira, bien, estamos en esa dimensión. El punto que no quería descuidar. La próxima semana salgo de viaje y voy a visitar 7 países en 6 días. Y voy a salir con 6 cartas firmadas de entendimiento con empresas en Europa cuya la carta es una carta de entendimiento donde ellos se vuelven una casa comercializadora de productos salvadoreños en Europa. Y ya firmamos la primera casa en Los Ángeles. Ahora vamos a firmar 6 en Europa. Tenemos otras identificadas en Asia y otras identificadas en otras partes del mundo, especialmente también en Estados Unidos, otros lugares. Y la idea es que mientras el proveedor, la micro y pequeña empresa salvadoreña está produciendo aquí, hay alguien allá afuera buscándole pedidos. ¿Y eso qué significa? La mejor manera de crecer es comenzar a poner tus productos en lugares donde los van a comprar en otros mercados. Ahí tenemos, por ejemplo, en Roma, en Milán, están muriéndose por la moda salvadoreña en relación a añil, en relación a la tela de San Sebastián, etcétera. Tenemos una cantidad de proveedores que están interesados en eso. En Holanda están bien interesados en los productos agroindustriales del Salvador. En Londres quieren la moda también. En Madrid quieren la pintura y el barro. Un secreto mejor guardado, el barro líquido. Nadie lo conoce. Pero el terminado del barro líquido es casi que de la misma calidad que la porcelana. Y te da la habilidad de crear todo tipo de acabado y al mismo tiempo es la mitad del peso. Entonces te da una versatilidad tremenda y hay un gran interés a nivel internacional de ayudarnos a promover productos salvadoreños. Y esa es la parte de la internacionalización en la que el Plan Cuscatlán nos ha mandado ayudar con la formalización, ayudar con la industrialización y ayudar con la
internacionalización. Interesante de la micro y pequeña empresa. esos 3 puntos que elementalmente hemos tratado esta mañana. Confieso que a mí me fascina el tema económico y más aún cuando se trata de llamar a la reflexión a todos los actores que están dentro de lo que es la parte de gobernanza en nuestro país, para poder establecer mecanismos que faciliten. Dice acá, mira, buenos días, dice Emily de León, yo quisiera saber si los nuevos proveedores estarán siendo tomados de igual importancia que los proveedores con más tiempos en este tipo de programas. Todos. Brevemente, para Todos darle lectura. por igual. Todos por igual. Ok. Dice Denis Rivera, señor Steiner, si todo el dinero que le regalan a los jóvenes lo hubieran dado a las mujeres adultas que empezamos hace 5 años, no estaríamos estancadas con nuestros negocios, dice ella. Dice una vez que eran 10 premios para 8 candidatas y se los dieron a todas y nosotros deseando siquiera poder participar, dice. La única forma de salir adelante es que bajen la población laboral pública, dice. El presupuesto de la nación solo sirve para pagar salarios. Bueno, y ese es un problema, es cierto, histórico, ¿va? Claro. Que se ha tenido, ¿no? Vamos a ver, en lo particular no acepto lo que se dice porque los financiamientos los hace el banco bajo el programa de Conamipe. Tuve un negocio pequeño y me dijeron que no aplicaba porque no tenía crédito fiscal y otros requisitos. En la mayoría de los casos ahorita la banca formal no le va a dar ayuda porque usted no es formal. Y ese es parte del objetivo de este programa de la Ley de Integración Económica. Vamos a crear fuentes de financiamiento para ese tipo de necesidad específicamente. Okay. Aquí el señor Martínez nos escribe, ¿cuál es la diferencia entre un agiotista y una banca comercial? Buena pregunta. Y ahí lo está diciendo la risa de nuestro invitado. Ahí en Inglaterra había una frase que decía, el banco te ofrece la sombría cuando no está lloviendo. Ajá. Bueno, a ver, ¿cuándo harán una ley para que los abogados y médicos nos den factura y paguen el IVA, dice, y la renta, dice? Es bueno, que hay muchos médicos de todos. No, pero médicos dan factura. Les cuento la historia que me pasó a mí. Se me quebró la muela, fui al dentista que me recomendó mi esposa y me dijo que me admiraba por la lucha contra la corrupción que hacía y todo eso. Entonces, cuando llegamos a hablar de la muela, me dice, mira, si no te cobro el IVA, te sale más barato. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerte, Paul, que nos hayas acompañado. Hay muchas más preguntas. Quiero invitar a tu equipo de comunicaciones que ingrese a nuestro portal para que pueda darle respuesta a todas las inquietudes que están haciendo nuestros televidentes. Financiamiento para Capital Semilla, ¿tienen? ¿Pregunta alguien? Definitivamente, lo estamos entregando en este momento para empresarialidad femenina, también para el programa Jóvenes con Todo. Estamos terminando las últimas entregas. En enero comienza otro programa de Capital Semilla para empresarialidad femenina. Bandesal también tiene, Bandesal me lo comentaba tiene el presidente que está haciendo una muy buena labor, presidente de Bandesal. Hace 2 días estaba con Juan Pablo y tienen varios programas muy interesantes para apoyar a todos aquellos que quieran desarrollar o que quieran un Capital Semilla. Hay muchas preguntas, me confieso. Si me regalas solo un mensajito al final, Neto. Esta campaña del pronto pago a la MIPE es tan importante de que todos nos unamos. Esto es públicos, esto es privados, esto es ciudadanos, empresarios, todos. Usted puede llegar a Conamipe SB en Twitter, usted puede llegar a Conamipe SB en Facebook. Únase, suba su logo y comience a retuitear. Yo apoyo el pronto pago a la MIPE con ese hashtag. Si logramos viralizarlo, logramos realmente masivizarlo. Ok, hablando de producción, cuando regresemos, ¿cómo está la producción literaria en el país? Vamos a tocar un tema también muy sensible, cultural y socialmente hablando. El tema de cómo está la producción literaria en nuestro país, qué es lo que escribimos y cuál es la lectura que se tiene sobre este tema. Así es que 2 invitados muy importantes que vamos a tener en la segunda parte del programa. Gracias nuevamente, Paul. Nos vemos más adelante con los temas. ¿Sí? Y te tomo la palabra. Vamos a darle un espacio de participación porque te digo, hay mucha reacción de la población que quiere conocer cómo salir adelante con todos estos temas. Totalmente. Gracias. Nos vamos a la pausa y regresamos.
Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar en esta segunda parte también del programa hablar sobre la importancia que tiene la producción literaria en nuestro país, qué es lo que escribimos, ¿verdad? Para quién escribimos y quiénes nos leen. Esta mañana me acompaña un gran amigo, periodista con una larga trayectoria en esto, Julio Rodríguez, quien a propósito recientemente escribe y nos presenta este libro, Sin manos a la obra. Quiero darte la más cordial bienvenida, Julio. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Ernesto, por la oportunidad de poder conversar con el público sobre una producción literaria, pero que está muy vinculada a la realidad nacional y también al comportamiento humano en torno a la fe y a la actitud con la que se enfrentan los problemas. Interesante. También me acompaña quien estuvo al frente en la rectoría de la Universidad Evangélica de El Salvador, es médico de profesión y también quien recién nos trae este libro, Líderes en el Desierto. Me refiero al doctor Víctor Segura Lemos, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias por darme una apertura para poder compartir un poco de lo que significa viajar por el desierto, de esas dificultades que tenemos en la vida, que tenemos que enfrentar y que de alguna manera tenemos que sobrellevar para sobrevivir. Hay un refrán así o un dicho muy popular: quien no escribe un libro en su vida es como que no haya existido en su vida. Claro. De alguna manera yo creo que es necesario comunicar a los demás las experiencias de vida, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro caso, imagínate mi padre, que cuando él estaba muy joven y estudiaba en la Nacional tenía que decidir entre tomar el bus, ¿verdad? Para ir a la casa, ¿verdad? O pasar comiendo en la noche algo, ¿verdad? Y muchas veces tenía que caminar a pie desde la universidad hasta la casa. Esas realidades que probablemente muchos han enfrentado alguna vez en la vida, pero que de alguna manera al comunicarlas da esperanza a otras personas, ¿verdad? Para que de alguna manera entendamos que a pesar de que vivimos desiertos en la vida, enfermedades, situaciones muy difíciles, catástrofes económicas, etcétera, siempre hay esperanza, ¿verdad? Y que en esas situaciones es donde nosotros tenemos que tener un liderazgo muy personal. Okay. Y un liderazgo que no solamente nos toca a nosotros, sino que a las personas que están a nuestro alrededor. En ese mismo énfasis, con esa misma, tonalidad o intención, ¿cuál es tu opinión? Bueno, efectivamente... Escribir un libro significa dejar algo en esta vida, ¿no? Sí, número uno, significa ciertamente dejar algo en esta vida, un legado, pero también algo que representa tu sentir y cómo ves tu alrededor. No necesariamente eres el centro de algo, sino cómo agradeces. En el caso mío, periodísticamente hablando, para mí dejar sentado en este libro las historias de salvadoreños reales, comunes y normales. No es una autobiografía, no, por el momento no lo es. Más bien en el entorno de tu vida, la que lo experiencia reflejas en este libro, compilada ¿no? ahí, sí. Crónicas de Fe y Actitud. Crónicas de Fe y Actitud. Son historias que he recogido a lo largo de los últimos 5 años, que se han publicado en un periódico nacional, en la prensa gráfica algunas, y otras son inéditas, otras publicadas en la televisión, convertidas en una compilación de crónicas que al leerlas cada quien verá el otro rostro de El Salvador, otra cara que El Salvador tiene, la que no se transmite, pero la de hombres y mujeres que cambian con su actitud, con su fe y con su quehacer diario, todo lo que constituye para ellos una adversidad. Son historias, Ernesto, de resiliencia, historias de personas, por ejemplo, la que le da vida al nombre del libro, al título del libro, que es Sin manos a la obra, es justamente una historia de adentro, una historia de las que van insertas en el libro. Pero al final, la valoración del nombre es porque desde que nacemos sin nada, pero ya cuando somos adultos, la vida nos plantea adversidades que hay que resolver y que mucha gente se refugia en la fe,
pero algunos lo hacen en una fe pasiva, mientras que otros lo hacen en una fe activa, aquella que alguien que, por ejemplo, esta persona a quien le cortan las manos, en una historia muy, bueno, las historias que pasan los medios de comunicación, pero que no ven el otro rostro. Ahí hay una historia de violencia, ciertamente, pero también hay una historia de una mujer que la golpean 7 chicos, le cortan las manos, pero ella pasa por una situación tan difícil de la adversidad, pasa por la depresión, pasa por la posibilidad de suicidarse, hasta lograr salir adelante, y ahora es una mujer productiva. ¿Cómo salió adelante? Ella misma, con una actitud, creyendo que Dios puede hacer algo, y luego también ella poniéndose sin manos a la obra en su caso, claro, y sale adelante, sin un programa de rehabilitación. ¿Qué refleja eso? Una historia y un escenario, un telón de fondo en el que hace falta un programa de rehabilitación para personas con discapacidad. Qué bueno, digamos, como el eslogan con el cual tú titularizas el libro, Crónicas de Fe y Actitud, y lo acabas de dejar muy bien, y como cristiano lo sostengo. Para cualquier situación lo que necesitas es fe y también actitud. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Creo que ahí ese es el tema. Y no solamente esa fe y actitud que debemos demostrar. Ahora, si me permites, por ejemplo, en este caso muy particular, yo lo que hago, salir a la luz, es esos otros salvadoreños que en medio de la adversidad, y es una historia permanente, salen adelante. Yo a veces me pregunto, ¿qué tanto vivirá? A mí me gusta observar la realidad, y me pregunto, por ejemplo, ¿qué tanto vivirá una persona que está con un canastito de dulces? ¿Para qué le servirá? Entonces me llama la atención y me voy detrás de esa persona y trato de averiguar cómo vive, porque ciertamente será muy difícil que alguien le compre, o que venda en el día $25, por ejemplo, ¿verdad? Para vivir. No podría. Entonces uno va, como periodista quiero proponer también eso. Esto quiero que sea también un texto que se permita trabajar en algunas escuelas de comunicaciones. Un tema en el que el periodista vuelva a las raíces. Cuidado, tenemos peligro de que haya periodismo de Twitter, que muchos creen que ser periodista es escribir. No, el periodista va más allá. Postear, y entonces postear, publicar. Es bueno, por eso comencé yo diciendo de que se dice mucho que quien no escribe un libro es como que no haya existido, ¿no? A ver, ¿cómo puedo ser yo un líder? ¿Cómo puedo ser yo un líder en el desierto? Si en el desierto lo que no hay es agua, no hay comida, sí, no. Lo que hay es frío, lo que hay es en la noche, en el día calor. En fin, voy a hacer una pausa y regreso un poco para que me comente también así una introducción conociendo estos libros. Sé que también hay muchos héroes de la literatura en nuestro país que están ahí, porque espacios poco así hay para poder promover esto, pero también es bueno hacer un diagnóstico motivacional, y ese fue el propósito de tenerlos a ustedes acá esta mañana, reconocer de que existen muchos materiales que están allí y que de alguna manera pues se vuelven enriquecedores a la hora de conocer y leer experiencias como las que describen acá. Líderes en el desierto, cuando regresemos. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. La Asociación Salvadoreña de Industriales te invita a la Cumbre Centroamericana de la Industria 2019 para el intercambio de conocimientos y experiencias que están marcando el rumbo de la industria en el mundo. Este 23 y 24 de octubre en el Hotel Crown Plaza, San Salvador. Bueno, aprovecho recalcar y reiterar la invitación para que usted tenga en su agenda este 23 y 24 de octubre en el Hotel Crown Plaza de esta capital, el evento importante que coloca desde luego en primera instancia cómo la industria está funcionando en el mundo. Así es que desde ya conozca el rumbo de este importante rubro de la economía, asista a la Cumbre Centroamericana de la Industria
este 23 y 24 de octubre. Invita la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI. Continuamos en nuestra conversación con nuestros buenos amigos que nos han traído, por cierto, estos dos libros, Sin manos a la obra, Julio Rodríguez, Crónicas de Fe y Actitud, y por supuesto también el doctor Víctor Segura, Líderes en el Desierto. ¿Cómo puedo ser yo un líder en el desierto? ¿No? Si en el desierto lo que encuentro es mucho calor, en el día mucho frío por la noche, no encuentro agua, etcétera. ¿Cómo puedo ser un líder? Es que esa es precisamente la razón del tema, porque todos en la vida en algún momento enfrentamos situaciones que son igual a un desierto. El caso de una enfermedad incurable, por ejemplo, el caso de que has perdido a tus padres en una forma temprana y te encuentras huérfano, la situación de que has perdido tu trabajo de tantos años, todas esas situaciones son como un desierto. Es un momento en el cual te encuentras como en abandono y soportando la inclemencia del momento. Y es durante esas situaciones donde tú comienzas por fin a escuchar la voz de Dios. Y comienzas a reflexionar sobre tu vida, sobre todos los eventos que has pasado, y entonces comienzas a conocerte un poco más a ti y también tu relación con Dios. Es lo mismo que le pasó a Moisés, porque en el libro de alguna manera lo que tratamos de hacer es de que exista una relación entre los eventos que se van narrando y también la vida de Moisés. Moisés, después de haber sido un estadista, ¿verdad? Prácticamente en Egipto, y luego de haber sucedido el asesinato del egipcio, él tiene que huir y se convierte en una persona normal, que ya no tiene todo ese poder, y prácticamente en un pastor. Y después de tantos años se encuentra con la zarza, y la zarza le da una misión. Esa zarza representa a Dios, y todos de alguna manera a través de ese desierto que vivimos, ante esa enfermedad, ante esa pérdida de empleo, ante ese sufrimiento con nuestros hijos, que probablemente estamos viviendo alguna situación muy especial y terrible, nos encontramos en ese desierto. Y es en ese momento cuando de alguna manera hacemos un clic con Dios y comenzamos a pedirle, comenzamos a pensar en Él. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que en el desierto no tiene ruido, ¿ya? Y en la vida normal tenemos demasiado ruido que nos impide estar escuchando esa voz de Dios. Y es hasta que caemos en esa soledad, en ese terrible momento de esa enfermedad, de esa pérdida, cuando por fin en esa soledad escuchamos la voz de Dios. Y es una voz de Dios que nos dice: reconcíliate conmigo, y comencemos a caminar juntos. Entonces te das cuenta que el desierto no es tan árido. Es difícil, claro. O sea, y no estamos solo en un desierto. Pero que no estás solo en el desierto. Qué bueno que me deja también ese clic de conexión por medio de la fe, ¿no? Y claro, a través de esa situación tan difícil vas formando tu liderazgo. Te vas transformando como una vasija de barro que tiene que pasar por el fuego para poder tener firmeza y tensión. Entonces, esas situaciones difíciles te forman como individuo. ¿Qué tengo que, digamos, cómo puedo yo escribir un libro? ¿Qué debo de tener, Julio? Bueno, pienso que actitud. Primero, fe y actitud. Tomar manos pero a la obra. Mira, fe y actitud, primero, como dicen. fe de que lo vas Tomar a terminar, manos pero a la obra. Primero, fe de que lo vas a terminar, y segundo, la actitud para no desmayar en hacerlo. Bueno, pero eso es muy real, ¿no? Y justamente yo pienso, muy personalmente y profesionalmente, pienso que también debes tener esa evidencia. Si no tienes empatía, si no tienes ese contacto, por ejemplo, yo te decía en el Inter, que tantos años dirigiendo la entrevista, a ti te permitiría hacer un buen análisis sobre temas vinculados con los políticos, con toda la gente que has visto pasar durante mucho tiempo aquí. Eso te ha hecho un periodista que hace contacto en esa parte de la opinión. En mi caso en particular, a lo largo de casi 30 años de periodismo, me ha gustado mucho el periodismo social. Me he vinculado a personas y he visto las historias, me he sentado con ellas, he madrugado con ellas, con estas personas, he anochecido con estas historias de gentes que viven a diario. Y al tener ese contacto, esa empatía, el periodista puede de alguna manera
con la ayuda de Dios, Claro. tener esa inspiración para poder retratar y escribir algo con lo que ha logrado vivir, convivir, tener ese contacto. Por ejemplo, las historias que yo cuento, que son como en este libro se recompilaron alrededor de 34 historias, unas 24 de ellas tienen que ver justamente con las personas que he conocido a lo largo de esta carrera. Historias de resiliencia, por cierto, historias que combinan mucho. Quizás vamos a tener que combinar los dos libros ahí para que compren la pareja, porque historias de personas que están en el desierto, pero que con actitud comienzan a enfrentar la vida y salen adelante. Jóvenes que quieren estudiar y no tienen posibilidades, mujeres que se sobrepasan y aquí está la historia de la primera mujer que corre las ¿cuántas millas? Las 10 millas creo que son en el jabalí en carro, que se reveló ante que era una cuestión exclusiva de hombres. Ahora ella corre y le está enseñando a otras mujeres. Eso replanteó su vida. Historias que tienen que ver también con personas que tuvieron cáncer, pero que supieron enfrentar ese tema de la enfermedad. O sea, todo eso se va planteando en este libro. ¿Cómo lo logro escribir? A partir de esa vivencia, a partir de esa experiencia de tener con estas personas. Y esto me ha llevado simplemente a querer decir, quiero dar un aporte al país, un aporte en el sentido de que saber de que el país tiene otro rostro, tiene otras historias que contar. Yo las veo a algunas, muy pocas en algunos medios, cuando le damos más la palabra a la violencia, más la palabra a la corrupción, que ojo, no estoy diciendo que no tenemos que abordarlo, por supuesto que sí, hay que ver el lado malo, pero el lado también, el rostro bueno de los periodistas, de la gente sobre la cual escribimos. Todo esto nos lleva a mí me lleva literalmente a querer escribir un libro que por hoy se vuelva un libro que dé esperanza también, que motive. En el caso también, hablando, este es un libro que se va a distribuir en Estados Unidos, mucho con la población de la diáspora, porque si hay gente que tiene fe y actitudes, esta gente que ha logrado salir del país, pero que también ha vivido de una manera extraordinaria esa experiencia de ser migrante, esa experiencia de vivir sin documentos, trabajando duro, levantando su casa aquí en El Salvador. Esto es lo que este libro plantea, levantar ese ánimo que en muchos casos ha caído. La entrevista que tú tenías anteriormente son historias de muchísima gente de eso. Los emprendedores son las mejores historias que uno puede buscar. Mira, ¿sí? yo creo que hay una cosa muy importante. En mi caso, por ejemplo, soy padre de dos chicos con autismo que ya tienen 21 y 20 años. Sí. Y ese fue un disparador muy importante en la vida de mi esposa y la mía como pareja, para poder salir adelante, ¿ya? Darnos cuenta de que el autismo, lejos de ser una situación en la cual tú puedes morir ahogado completamente, realmente puedes vivir y ser feliz. Y cuando tú vas conociendo y vas teniendo esa vivencia muy personal, te das cuenta que hay una necesidad de comunicarla, porque probablemente hay gente sufriendo, hay gente que realmente necesita escuchar de que existe esperanza, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, los motivos para escribir pueden ser diversos, pero tal vez una cosa muy esencial, creo que sentir la necesidad de que tú tienes el deber de comunicarle a las personas algo que puede servirle y que le puede servir a la sociedad. ¿Y esto los objetivos se logran con los libros de ustedes? Así es. Sí. Vamos a hacer una pausa, la última, y regresamos un poco. ¿Dónde encontrar estos libros? ¿Cómo puedo yo cómo puedo leer estos libros? Okay. O tener una edición de estos. Voy a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Son las 7:49. Recuerde sintonizar hoy el debate político semanal en directo con Ernesto López Radio. Vamos a conversar precisamente sobre temas de coyuntura. Hoy a las 6 de la tarde, a través de 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Estarán con nosotros Romeo Auerbach, Marvin Aguilar y Rafael Mengíbar. Así es que no se lo pierda hoy a las 6 de la tarde. Gracias. La Asociación Salvadoreña de Industriales te invita a la Cumbre Centroamericana de la Industria 2019 para el intercambio de conocimientos y experiencias que están marcando el rumbo de la industria en el mundo. Este 23 y 24 de octubre en el Hotel Crown Plaza, San Salvador.
Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan para, de alguna manera, hacer un resumen sobre la producción literaria en el país, que fue un punto de honor con el cual comencé. ¿Cómo ustedes examinan esto? Y también el otro elemento, la cultura de la lectura en nuestro país, los espacios abiertos para fomentar esto. Bueno, yo creo que de alguna manera poco a poco se viene caminando, pero todavía obviamente falta mucho. Mira, por ejemplo, en el caso del área médica, tenemos muchos colegas que son escritores, ¿verdad? Una de las personas que me gustaría mencionar es al doctor, por ejemplo, Hugo Villarroel, al doctor Sanoniada, que también han producido sus propios escritos y que de alguna manera los conocemos. Pero creo que sí debería de haber un poco más de incentivo para poder conocer las obras y difundirlas en una forma interna dentro del país. En el caso nuestro, por ejemplo, el libro está disponible en Amazon, ¿verdad? Tanto en versión en español como en versión en inglés. Y hemos tenido la oportunidad de que el libro pueda ser adquirido por gente que está en España, Brasil, Estados Unidos, ¿verdad? Que tiene una difusión, digamos, internacional. Pero también hay que tratar de buscar los canales internos para que, digamos, que la literatura que se produce internamente pueda ser conocida por los salvadoreños. Yo creo que todos los escritores tenemos buena producción. Nosotros tenemos buena producción, Buena. De hecho, tuve la oportunidad de conversar contigo en radio y teníamos a nuestro colega también, periodista, que nos llevó varios libros en su edición. Romeo. ¿Verdad? Romeo, ¿no? Romeo Molina. Romeo Molina, sí. También, y por ejemplo, tenés las grandes experiencias de Horacio Castellanos Moya, que están en comunidades de escritores fuera del país, que ya les están publicando grandes editoriales como Tusquet y todo eso. O sea, gente que se ha proyectado a nivel internacional y que prácticamente está, digamos, triunfando en este ámbito. Y el país siempre ha tenido una gran producción de autores. Yo recordaba al doctor Melitón Barba, hace muchos años, con una amplia literatura, una amplia producción literaria. En mi caso, yo quería nada más destacar lo siguiente: el libro Sin manos a la obra puede leerse en 2 dimensiones y es importante para aclararlo a todas las personas y para ver que se animen. En primer lugar, en el ámbito social, detrás de cada historia hay una problemática nacional inocultable, que es permanente. Vienen y van gobiernos y la situación no ha mejorado para muchísimas personas y las historias siguen aflorando. Y ese libro se le puede dar esta lectura con el telón de fondo. Pero una más importante es el fortalecimiento de la fe y la actitud con la que las personas actúan. Aquí va a encontrar historias cuyo final no se lo imagina, cuyo final usted cree que eso va a seguir así, pero no, son gente que ha salido adelante. Porque yo creo firmemente, por ejemplo, soy un hombre de fe, soy un hombre que está agradecido con Dios también y que me ha dado el talento de escribir. Y yo creo que en lo que la mayoría de los salvadoreños, 99%, creemos que somos creyentes. No estamos hablando de denominación de ningún tipo, ni congregación, sino de que creemos en algo, creemos en Jesús, en Dios, en el Espíritu Santo, pero es importante que cuando esto nos inspira tomamos la fuerza para hacerlo. Jesús, el principal líder, que también en el que se apoya el libro Líderes en el Desierto, ya lo he leído y lo recomiendo, nunca hizo nada para quienes ponen su fe en él. Nunca hizo nada sin demandar, nunca hizo un milagro, sino demandó también una actitud de la gente. Tiren la red, quiten la piedra, lávate los ojos, ¿qué crees que puedo hacer? Siempre demandó una respuesta. Y aquí hay casos reales. Esto bien podría parecer los hechos del capítulo 29 de los Hechos de los Apóstoles, es decir, los nuevos milagros. Fíjate que aquí tengo un ejemplo de lo que estamos hablando entre dos televidentes. Rodolfo Pérez Córdoba dice, hablando creo que en referencia a su libro Líderes en el Desierto, dice Rodolfo Pérez: si te despiden de tu trabajo, empiezan tus 40 años en el desierto. Así es. Dice él. Viene Alex Alvarado y le escribe: no es cierto, Rodolfo. Cada dificultad que se nos presenta en la vida
es una oportunidad más para aprender, levantarse y ser mejor. Nada es más elevado que lo que usted puede crear ante la adversidad. Mira, ahí un gran mensaje. Y mira, lo que Porque precisamente es queremos duro, comunicar. Es duro, es y difícil. eso es lo que quiere comunicar su libro. Pero eso es lo que quiere comunicar el libro. Mira, Dios está siempre presente, pero la otra situación bien importante es que a través de esas situaciones duras construyes tu liderazgo. Muchas veces pedimos de que los gobiernos solucionen todos los problemas que cada uno tenemos, pero nunca pensamos en la responsabilidad individual que tenemos con nuestra familia, nuestros hijos, ¿ya? Y que ese es un gran desafío que tenemos. Y si no tenemos ese liderazgo individual, no salimos adelante como colectivo. Ok, ese es el mensaje que quiero de alguna manera aprovechar, recalcarlo, ¿verdad? Claro. Dejarlo muy bien con el énfasis. Y sus libros, Sin manos a la obra, Crónicas de Fe y Actitud. Todo es con fe y actitud que puede cambiar cualquier cosa. Y Líderes en el Desierto. Solo decir no que el está libro, solo en un desierto, siempre hay una voz. Solo decir que el libro ¿Dónde lo podemos hallar? Exacto, Sin manos a la obra puede encontrarse en los Media Café, de que están instalados en algunos supermercados, en las librerías La Ceiba, La UCA, Roxil, básicamente. Ok. Te agradezco mucho. Y también pueden llamarme a mí o contactarme por Facebook. Y gracias por habérmelos autografiado. ¿Sí? Sí, ahí están ya. Ahí están ya. Gracias porque entran a mi biblioteca. Muchísimas gracias, doctor. Gracias también a ti. Neto, que Dios te bendiga. Gracias. Los espero en radio hoy 6 de la tarde. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.